¿Se observan? Sí, señor. Bueno, el tema de hoy es intercambiadores de calor. Los intercambiadores de calor es un equipo que transfiere calor entre dos fluidos a diferentes temperaturas, bien sea directamente o a través de una barrera sólida para calentarlos, enfriarlos o cambiarles el estado. Son esenciales en la industria alimentaria, química, energética y la climatización y aplicación cotidiana como refrigeradores y radiadores de automóvil. Ahí tienen, en la presentación, tienen 4 tipos de intercambiadores. Todos cumplen la misma función, pero son modelos diferentes, aplicados eh, en las diferentes usos, tanto industriales como comerciales. ¿Ya? Los intercambiadores de calor, pues, como su nombre lo llama o le dice, es porque intercambian una temperatura alta por una temperatura baja. Puede ser en fluidos, en gases, ya, que los hay de diferentes maneras y de diferentes formas. Ya. El que ven ustedes ahí que está acostado es un intercambiador de calor de una línea de refrigeración. Ya. El que está a la parte superior derecha, como especie de un radiador, también es un intercambiador que puede ser de refrigeración o puede ser un radiador de un carro. Tenemos en la parte inferior derecha, tenemos un intercambiador de placas. Esos intercambiadores de placas son los que se usan en la industria alimenticia para la pasteurización de algunos alimentos, ya como jugos, leches. Y tenemos el que está diagonal, que es un intercambiador, digamos así, puede ser tipo chile. Los chiles no tienen condensadores, no tienen, ¿cómo es que condensadores, sino torres de enfriamiento, algunos. Y también su evaporación es a través de un intercambiador, ya, la parte que produce el frío. ¿Preguntas hasta ahí? Aló. En el momento no. Funcionamiento. El calor se transfiere desde el fluido más caliente al más frío mediante los principios de conducción, conversión, radiación. Los fluidos no solo se mezclan, sino que pasan a través de tubos o placas donde el calor se transfiere de uno a otro. Tipos de intercambiadores. Intercambiadores directos es aquel que los fluidos están en contacto directo con una torre de enfriamiento donde el agua se enfría por el contacto con el aire. Los intercambiadores indirectos son aquellos en que los fluidos están separados por una pared metálica, por ejemplo, a través de la cual se realiza la transferencia de calor, como en un radiador de automóvil o un calentador de agua. Pregunta: antes de usted saber este tema, ahora pues, en algún momento se preguntó el funcionamiento de uno de estos equipos, si no lo conocí, si lo conocían, pues. Aló. Yo sí conocía esos, bueno, los radiadores de carro también, pero el intercambiador grande, eso lo utiliza mucho acá en refinería, en Barranca.
Sí los he visto bastante, los de los que van con tubería. Sí, sí, Alguna vez he leído sobre un principio donde dos placas se unían, pero no eran del mismo material y mientras una sí. placa del lado recibía calor, la otra se enfriaba, pero no recuerdo el nombre del principio. Sí, eso lo podemos ver o lo podemos observar. O sea, nosotros tenemos un vehículo, pues, y los vehículos tienen radiador, pues, pero no sabemos, bueno, la función de un radiador es que coge y recircula el agua y enfría el motor, pero no sabíamos en sí que es un intercambiador de calor. ¿Por qué? Porque el agua que inicialmente está fría en el radiador, pues es impulsada a través de una bomba que penetra parte del sistema mecánico arrastrando el calor, o sea, el motor, arrastrando el calor que se produce por la explosión que se hace internamente para que los pistones compriman y descompriman, o sea, para que suban y bajen. ¿Ya? Ese calor es arrastrado nuevamente, o sea, recircula hacia el radiador y el calor es echado hacia el medio ambiente o echado hacia afuera. ¿Ya? ¿A través de qué? De un ventilador. En los equipos de refrigeración tenemos intercambiadores, como el que le mostré, el tubo que estaba acostado, pues eso se coloca en una línea donde se necesita bajarle la temperatura al refrigerante. ¿Ya? Entonces, se utiliza ese tipo de intercambiador, ¿ya? Para que el refrigerante llegue a otro punto del sistema a cumplirse su punto de ebullición. A nivel comercial, pues las neveras, también los sistemas de las neveras hacen parte de los sistemas de refrigeración, no de climatización, porque los aires acondicionados son los que climatizan. Las neveras refrigeran y congelan. Ya, también tienen un intercambiador. Ya, las neveras convencionales, pues, bueno, no tanto las convencionales, porque anteriormente le habían quitado la parte de atrás, la parrilla, que uno le llamaba la parrilla, que es el condensador. Ese condensador es un intercambiador. Ya. En la parte interna donde se produce la expansión del refrigerante para producir frío, también un intercambiador, porque ahí lo que hace el refrigerante es que arrastra la temperatura que se encuentra en el cuerpo de la nevera y es arrastrado a través de los tubos con el refrigerante llevado nuevamente al compresor. El compresor lo que hace es comprimirlo elevado a alta temperatura y mandarlo al condensador. En el condensador, pues algunos son por aire forzado, o sea, necesitan de un ventilador para despejar el calor y bajar la temperatura y que el gas regrese nuevamente a otra temperatura y en forma líquida, semilíquida en el sistema. A nivel industrial, también vemos pues, los chiles, que son sistemas grandes de refrigeración, ¿ya? En que en que ya se utilizan pues torres de enfriamiento, ¿ya? Pero los chiles no tienen
condensadores grandes, sino tienen la condensación también es a través de líquido. Entonces ese líquido está contenido en un tubo y dentro de ese tubo tiene otros tubos, pues el uno pues contiene calor y el otro contiene agua y entonces al momento de recircular lo que hace es arrastrar o intercambiar de la temperatura más alta a la temperatura más baja, ya, y llevada, o de la temperatura más baja a la temperatura más alta y llevada a una torre de enfriamiento. Ya. Esa es la función que hace el intercambiador. ¿Pregunta? Aló. Profe, Sí, el intercambiador de calor en la nevera que nosotros tenemos acá sería el condensador. el condensador y el evaporador. Ok, Ya. Así como le expliqué en primero de que las neveras, pues los sistemas de refrigeración, tanto los sistemas de refrigeración como los de climatización, tienen dos puntos. Ya. El condensador es la parte caliente y el evaporador, que es la parte fría. En el condensador, pues lo que hace es que por medio del ventilador que tiene, es sacar el calor hacia el medio ambiente. O sea, necesita de que la temperatura del medio ambiente sea menor que la que él va a expulsar. Y en el evaporador también ocurre algo parecido. Allá la temperatura es baja, pero él lo que hace es transferir la temperatura interna que tiene. En ese caso, cuando tú metes un producto a temperatura ambiente, él lo que hace es extraerle el calor a ese producto que tú le metes. Ya. Y ese calor es transferido a través de las lainas que tiene el evaporador y la tubería. Es transferido allí y arrastrado por el refrigerante, llevado nuevamente, esa temperatura llevada con el refrigerante al compresor. El compresor lo que hace es elevar más la temperatura y expulsarla al medio ambiente. ¿Aló? sí, perfecto. Bueno, bueno, continúo. Pregunto nuevamente, ¿hay alguna pregunta? No, señor. Bueno. Tipos según la dirección del flujo. Entre los tipos de intercambiadores de calor de esta categoría encontramos el paralelo, el fluido caliente que circula por el tubo interior y el frío que circula por el tubo exterior. Fluye en la misma dirección y el mismo sentido. O sea, ambos fluyen en el mismo sentido, en la misma dirección, por eso se le llama de fluido eh, paralelo, sea de calor o sea frío. De contraflujo, los fluidos se desplazan en la misma dirección, pero en sentidos contrarios. O sea, por decir así, van en la misma vía, pero uno va de sur a norte y el otro de norte a sur.
para que me entiendan. Por lo que entran al intercambiador por extremos opuestos. En este tipo, el intercambiador es más eficiente que el flujo paralelo. Pues consigue que la temperatura de salida del fluido sea más alta y la del caliente sea más baja. O sea, esa es la función del intercambiador. ¿Ya? Dejar temperatura dependiendo para lo que se vaya a utilizar. Si tú lo vas a utilizar para bajar temperatura, que hace es que el fluido caliente, el frío le quita el calor, el de medio ambiente le quita el calor al caliente y lo convierte en frío. Y viceversa. Cruzado, los fluidos que corren el intercambiador de forma perpendicular con respecto al otro, pero no se tocan, puesto que uno pasa a través del tubo y el otro lo rodea. Su aplicación es más común cuando uno de los fluidos en circulación cambia de fase dentro del aparato. Dentro de este tipo se realiza la siguiente distinción de tipo mezclado. Cuando uno de los fluidos circula sin restricción, y de tipo no mezclado cuando se instala en una placa que determina la dirección del flujo. Combinado, algunos intercambiadores permiten que uno de los fluidos puede circular tanto en el paralelo como en corriente. Por ejemplo, en un intercambiador de calor tubular en el que el fluido caliente fluye por la carcasa. El fluido frío podrá pasar 2 veces por el mismo interior del intercambiador, uno en cada sentido para maximizar el intercambiador térmico. Tipo de intercambiadores según la estructura constructiva. Entre los tipos de intercambiadores de calor de esta categoría encontramos intercambiadores de placa compuestos por un conjunto de placas metálicas finas que se apilan y forman canales por donde circulan los fluidos. Son muy compactos, fáciles de desmontar y limpiar y ofrecen un excelente rendimiento térmico. Se utiliza en climatización industrial, alimentaria y procesos farmacéuticos. Intercambiadores de carcasa y de tubo, formado por un haz de tubo alojado dentro de una carcasa cilíndrica, un fluido circular por el interior de los tubos y otro por el espacio entre el tubo y la carcasa. Son equipos muy robustos, capaces de trabajar con altas presiones y temperaturas, lo que los hace habitual en la industria química, petroquímica y de generación de energía. Refrigeradores por aire. En lugar de usar agua u otro fluido secundario, emplea el aire ambiente como medio de enfriamiento para manejar la transferencia de calor. Incorporan aletas que amplían la superficie de contacto. Son muy usados en automoción, refrigeración industrial y maquinaria pesada. De tubo concéntrico. Se construye con tubo interior por el que circula un fluido y un tubo exterior concéntrico por el que circula el otro. Son equipos simples y económicos, indicados para caudales reducidos y aplicaciones en las que no se requiere grandes superficies de intercambio. Y les muestro, pues,
los diferentes tipos de intercambiadores. Tenemos una torre de enfriamiento. Vemos el intercambiador en paralelo, el de contraflujo, el cruzado y el combinado. Profe, ¿Hay alguien por ahí? sí me escucha bien. ¿O estáis solo? Sí, señor. En todos los intercambiadores de calor se usan dos fluidos, siempre dos fluidos, pero que no tienen contacto entre ellos porque están separados por un ducto o por una lámina, algo así. En general siempre son dos fluidos o hay ocasiones donde solamente un solo fluido. No te escucho bien, te escucho muy bajito. Flo. Ahora sí. Habla, por favor. Ahora sí. En todos los intercambiadores de calor siempre están en común en que son dos fluidos que no tienen contacto entre ellos. O hay un intercambiador de calor que solamente usa un solo fluido, o, o en general siempre son dos fluidos. Bueno, siempre son dos. Siempre son dos. Ya. Dependiendo a su diseño o a lo que en lo que se vaya a utilizar, por lo menos. Los intercambiadores de calor en la línea de alimentación para pasteurizaciones son unas placas. Esas placas pues tienen una tubería, digamos así, internamente tiene unas impresiones ya, que por un lado recircula eh, el frío, el agua fría, y por el otro lado recircula el producto a temperatura ambiente. Por eso es que cuando esos productos son envasados, pues siempre el producto está frío, sale frío del lugar donde lo produce, donde se procesa, ya sea de una pasteurizadora porque sea leche, o sea una pasteurizadora de jugo, porque sea jugo, o sea una embotelladora de refrescos o de bebidas, ya, de cerveza. Siempre va a haber una parte que es a temperatura ambiente o a ciertos grados de temperatura y la otra más baja, ¿ya? Para que cuando el caliente pase por el frío arrastre el calor pues, y el producto salga frío. Ahora, eso en cuanto a los líquidos. En los gases también ocurre así, ¿ya? Cuando tú tienes un aire, tú tienes un compresor y quieres que el, el aire salga seco y salga frío, también tienes que hacerlo pasar a través de un intercambiador. O sea, siempre se necesitan de las dos partes. O sea, así sea, tú quieres hacer un intercambiador, tú lo quieres hacer de un tubo. Explícame tú, ¿cómo harías tú ese intercambiador con una sola pieza, como me lo acabas de preguntar? Este, pues en este caso, o sea, por dentro del tubo haría pasar, pues, digamos que el líquido caliente. Ajá. Y el tubo que pues es el que no usa otro fluido, sino, bueno, sí, el aire que le pega al tubo, pues sería el otro fluido para bajarle la temperatura al que Mm, tengo por dentro. bueno, mira, para hacer eso que tú me dices,
tiene que tener un disipador de calor. Ya, o sea, ¿cuál es el disipador de calor? Tendrías que a ese tubo hacerlo pasar a través de unas lainas para que las lainas sean los que tengan el contacto con el tubo y por medio de ellas se pueda disipar el calor hacia el medio ambiente, bien sea por una corriente de aire que estés aprovechando o por un ventilador que le pongas, que eso es lo que hacen, si tú te das cuenta, eso es lo que ocurre en los sistemas de aire acondicionado y de refrigeración. Tú tienes en tu casa un mini split. Yo ¿Tienes estoy en aire, un hotel y sí, ¿Tienes aire sí, acondicionado donde está? sí, señor, tengo un aire acondicionado. Bueno, entonces la parte caliente, que es la parte del condensador, es la parte que está afuera. ¿Ya? Y es lo que tú me estabas diciendo ahora. O sea, tiene una serie de tubos conectados en diferentes circuitos por donde el refrigerante va a pasar, entra caliente y a medida que va bajando, se le va bajando la temperatura, va cambiando de estado y lo que hace es que el ventilador ayuda a sacar ese calor que tiene las lainas. Las lainas son las laminitas esas delgaditas que parecen un radiador. Ok, profe. Entonces se necesita de dos, porque si tú coges el tubo y lo pones así, pasas la línea, es calor lo que vas a transmitir ahí, ya, y lo dejas así, o sea, por por mucho que esté a temperatura de ambiente o baja, no va, no va a cumplir su función, ya, porque va a necesitar demasiado tiempo para bajar esa temperatura. Se necesita que haya el Ok, intercambio, que se necesita que haya el intercambio entre los dos, ¿ya? Bien sea que si tú, así como te digo, si tú coges un tubo y de entre esos tubos metes otro tubo, pero al tubo interno le metes el calor y el tubo y la parte que queda vacía, digamos así, el espacio que queda vacía, lo pones a pasar un líquido frío, ya, que lo que hace es que el frío saca el calor y te llega al otro lugar. El uno te llega caliente a un lugar y el otro te llega a temperatura baja a otro. listo, profe, gracias. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Sí, profe, gracias. Bueno. Eficiencia operativa. La eficiencia de un intercambiador de calor desde el punto de vista operativo nos referimos a cómo las condiciones reales de funcionamiento afectan el rendimiento térmico del equipo. Es decir, cómo se comporta en operación diaria respecto a su diseño ideal. La eficiencia refleja que también el intercambiador está cumpliendo su función de transferir calor considerando las condiciones reales del caudal, temperatura, presión y limpieza de los fluidos. Operativamente, un intercambiador eficiente cuando logra temperaturas de salida esperadas de los fluidos, mantiene una transferencia térmica estable con el menor consumo energético posible, por ejemplo, menor potencial de bombeo o del compresor. Operan sin pérdida de presión excesiva, fuga o ausencia, ensuciamiento que afecte el flujo. En eso consiste la eficiencia operativa de un intercambiador de calor. En su diseño que de las condiciones reales que se necesitan para el transporte del líquido o del flujo que va a pasar por ahí, pero todo depende de cómo fue calculado.
del dimensionamiento, que internamente, pues, que el caudal que van a recibir los tubos internos tenga que ver mucho con la capacidad tanto de la bomba que va a hacer recircular el líquido, como del compresor que se va a utilizar para producir frío, o en su efecto, pues la caldera que va a producir el calor, o el compresor que va a producir el calor, porque también se puede producir calor con un compresor, ya que esa función la hacen las bombas de calor. Entonces, el fluido tiene que ver mucho la calidad del fluido, ¿ya? La calidad del refrigerante, que los tubos no estén contaminados, los que recirculan pues externamente agua, que no estén contaminados, o sea, que no esté, el agua no esté oxidada, que no esté en estado de descomposición, porque todo eso afecta al sistema. O sea, tiene que liberar mucha energía o consumir demasiada energía para que ese líquido pues pueda cumplir su función. ¿Cuál es cumplir su función? Es la transferencia térmica. Indicadores operativos de eficiencia. Durante la operación se monitorean varios parámetros para evaluar la eficiencia. Parámetros de temperatura, caudales de fluido, pérdida de presión, diferencia de temperatura de medida, ensuciamiento, potencia consumida de la bomba o en el compresor. Esos son los parámetros que se deben tener en cuenta. Ahora lo que indica cada parámetro dice que en temperatura de entrada y de salida debe permitir calcular el calor real transferido. En relación con la eficiencia dice que desviaciones indican bajo rendimiento. O sea, cuando tú tienes un sistema diseñado para algo específico y le creas unos ramales, pierde la eficiencia. Caudales en ambos fluidos afectan el coeficiente de transferencia. Caudal inadecuado reduce la eficiencia. Cuando hablamos de caudal, estamos hablando tanto de la parte interna y la parte externa e interna del mismo elemento. ¿Ya? No estamos hablando de la parte exterior, sino de la parte interna e interna del intercambiador. Interna, porque el intercambiador tiene los tubos, e internamente lo que queda en el espacio, como le dije ahorita, entre el tubo que está en la mitad o los que están en la mitad con respecto a la parte vacía. Pérdida de presión, mide resistencia al flujo. Alta presión puede indicar ensuciamiento. Diferencia de temperatura media, evalúa la efectividad térmica. Ensuciamiento, mide el espacio, el depósito de impureza, aumenta la resistencia térmica, o sea que consume mayor energía para vencer esa resistencia, o sea, tiene que producir mayor cantidad de frío para poder evacuar ese calor.
potencia consumida por las bombas o por los compresores afectan la eficiencia global del sistema. Más energía para la misma de la transferencia y baja la eficiencia del equipo. ¿Sigo compartiendo? Sí, señor. ¿Se observa? Sí. Bueno, factores que reducen la eficiencia operativa. Ensuciamiento, depósito de sales, aceite, lodos reducen el área de contacto y aumentan la resistencia térmica. Caudales inadecuados, si un fluido circula demasiado lento o rápido, disminuye la transferencia óptima de calor. Pérdida de presión excesiva, indica obstrucción o un diseño incorrecto. Fugas o mezcla entre fluidos afectan la pureza y la capacidad de transferencia. Diferencia térmica insuficiente, cuando la temperatura de los fluidos se acerca demasiado baja al gradiente térmico y por tanto bueno, estos son los factores que reducen la eficiencia operativa. Los intercambiadores, pues, los que funcionan con agua, pues es un agua que tienen que echarle un producto para que el agua eh, no se congele
y y no se contamina. O sea, no se, como le digo, no se pudra, por decirle algo. Y cuando el fluido circula demasiado lento o rápido, pues no cumple con la función, porque si es demasiado lento, disminuye la transferencia óptima del calor. Y si es demasiado rápido, ocurre lo mismo, no alcanza a enfriarse. Cuando en un sistema de eso vemos que comparamos los instrumentos de medición, que son los manómetros que en estos momentos se encuentran, ya sea de refrigeración o para medir presiones de líquido, nos damos cuenta que pueden tener una presión muy alta, pero puede ser por obstrucción, o puede tener una presión muy baja y puede ser por una fuga. Nunca los fluidos se deben mezclar. Escucharon, nunca los fluidos se deben mezclar porque se contamina el sistema. Por eso que son sistemas muy herméticos, muy sellados, tanto mecánicamente nunca debe haber una diferencia térmica ni muy excesiva ni muy baja. Siempre la diferencia térmica tiene que ser de acuerdo al diseño que fue ideado del intercambiador, o sea, que fue fabricado. Opciones operativas para mantener la eficiencia. Limpieza periódica, química o mecánica, para eliminar incrustación. Monitoreo de temperatura y presiones en tiempo real. Control de caudal mediante válvulas o variadores de velocidad. Verificación de fugas en juntas o placas. Calibración de instrumentos para asegurar mediciones precisas. Mantenimiento previo según las horas de servicio o condiciones de proceso. La eficiencia de un intercambiador de calor consiste en medir qué tan bien el equipo transfiere el calor entre dos fluidos en comparación con la máxima transferencia de calor posible que podría lograrse bajo las mismas condiciones. La eficiencia térmica de un intercambiador de calor se define como eficiencia igual a Q, que es la carga real, que divide a Q por carga básica de calor a transferirse en uno de los fluidos. Alcanza la temperatura de salida y equilibrio térmico.
Factores que influyen en la eficiencia. Diseño de intercambiador, sea tubular, de placa, de carcasa y de tubo. Segundo, área de intercambio térmico. Tercero, tipo de flujo, sea paralelo, contracorriente o cruzado. Cuarto, propiedades de los fluidos, viscosidad, calor específico y conductividad. Velocidad de los fluidos afecta la convección, sexto, suciedad o incrustaciones, reduce la transferencia térmica. Aplicaciones. Los intercambiadores de calor, sus aplicaciones se dan a nivel industrial, comercial, aplicando diferentes campos o procesos donde se utilizan para aprovechar, recuperar o transferir energía térmica entre fluidos. En la industria química y petroquímica, en reactores de destilación, condensadores y evaporadores, para recuperar calor de gases o líquidos calientes y precalentar corrientes frías, mejorando la eficiencia energética. En la industria alimentaria, pasteurización, enfriamiento de leche, jugo o cerveza. Mantienen temperaturas controladas sin contaminar los productos. En refinerías, el sistema de precalentamiento de crudo, recuperación de calor de gases, de escapes o enfriamiento de productos refinados. En plantas farmacéuticas, control de temperatura en proceso de reacción o fermentación, esterilización de fluidos o equipos mediante vapor y agua. Sistemas térmicos y de climatización, aire acondicionado y refrigeración. En condensadores y evaporadores donde el refrigerante transfiere el calor al aire o al agua. En sistemas inverter, su control de eficiencia mejora la transferencia térmica y reduce el consumo eléctrico. En calefacción, en calderas o bombas de calor, transfiere energía entre agua, aire o gases de combustión. En sistemas de recuperación de calor de aire, de extracción o de gases de escape. En el sector energético, centrales térmicas para calentar o condensar vapores en el ciclo Rankine. Energías renovables en plantas solares térmicas, geotérmicas o de biomasa. Cogeneración, recuperación de calor residual para producir electricidad y calor simultáneamente. En transporte y automoción, radiadores de motores transfieren calor de refrigerante al aire ambiente. Intercoolers y aftercoolers de motores turboalimentados. Sistemas de climatización de vehículos eléctricos donde gestionan temperaturas de baterías y electrónica. En aplicaciones domésticas, calentadores de aguas, intercambiadores de paneles solares térmicos, sistema de ventilación con recuperación de calor para mejorar la eficiencia energética en las viviendas, la ventilación, calor y refrigeración.
Aplicaciones medioambientales. Recuperación de calor residual en gases industriales para reducir las emisiones en plantas de tratamiento de aguas residuales donde se aprovecha el calor de la fuente tratada. ¿Alguien me escucha? Sí, profe. Uno solo. Señor. Una pregunta. Sí, señor. Los intercambiadores de placas, carcasa y tubo, ¿cuál es la diferencia o en dónde se usan? Bueno, los de placa, como les dije al inicio, se usan en la industria alimenticia o alimentaria. ¿Son como unas láminas? Son unas láminas exactamente. Son unas láminas que están pegadas unas contra, van apiladas unas contra otras, ¿ya? Pero que internamente ellas tienen una canalización, una por donde va a recircular el producto caliente, o sea, en ese caso la leche, y por el otro lado, por donde va a pasar el agua fría, para bajarle la temperatura a la leche. Por eso en O las sea, por dentro la pasteurizadoras, lámina es que está caliente. exactamente, o sea, los dos ya tienen una cara caliente y una cara fría. Ya, la una le roba el calor a la otra. Los de carcasas, pues, son los que se utilizan en los sistemas de refrigeración grandes, los que se les llama chiller. Esos tienen intercambiadores tanto en la parte de condensación como en la parte de refrigeración, o sea, de evaporación. Ya. En la parte de condensación, porque el compresor manda el refrigerante por unos tubos internos que tiene la carcasa, ya, y la parte vacía que tiene la carcasa, por ahí recircula el agua. ¿Ya? Entonces tiene una entrada y una salida, una entrada por donde va a entrar el refrigerante caliente y va a salir con temperatura baja. Y tiene la entrada de la recirculación del agua, por un lado, entra el agua fría y sale caliente por el otro lado. Y esa agua caliente es llevada a una torre de enfriamiento donde cae por gravedad y que por medio de un ventilador va a extraerle la temperatura, o sea, el calor para enfriar nuevamente el agua para hacerla recircular nuevamente. ¿Y esos grandes son como en las subestaciones o en dónde? Sí, pueden ser en subestaciones, pueden ser en hoteles, ya, en hoteles grandes que necesitan bastante capacidad, eh, bastante capacidad térmica para producir frío. Lo que hablas de chiller es por la marca No, alemana, no, 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 o es un no, apodo. no, o sea, no, la marca se la da la empresa. O sea, ¿cómo es su nombre, por favor? Camilo. Camilo. Usted puede hacer un chile con el nombre suyo. Ya. Y esa no es Por eso. es la marca suya. Ya. Pero, O sea, chiller es una marca, sí. o es un apodo a ese tipo de intercambiador. Bueno, es más, no es una marca, porque la marca, pues, la hace la empresa. Ya. Pero sí como un apodo. Ya. Ya. Sino que son
dos tubos, digamos así. Son dos tipos de unidades diferentes en un mismo, en un mismo equipo, ya que una parte es para evacuar el calor del refrigerante y el otro es para producir el frío en un sistema, en el mismo lugar. ¿Qué es lo que yo les dije inicialmente? Pues en los sistemas de refrigeración pequeños, como en los aires acondicionados, pues no necesitamos de ese tipo de intercambiador grande que estamos hablando, tipo chiller, pero sí tiene su condensador. El aire acondicionado pues tiene su parte caliente en la parte externa, que es el condensador, que es donde se condensa el refrigerante que es expulsado por el compresor a altas presiones y alta temperatura, y allí en ese condensador, pues las aleticas esas metálicas que tiene ahí, que se llaman lainas, que son de aluminio, se transfiere el calor a través de ellas, ya se disipa más rápido, pero es expulsado al medio ambiente por medio de un ventilador. E igualmente, en la parte interna que se encuentra el evaporador, ese es otro intercambiador. Ya, ahí el refrigerante llega a alta presión, pero a baja temperatura y cumple un proceso de ebullición. O sea, lo que hace es que al recircular el refrigerante por ahí arrastra el calor que se encuentra en ese lugar, sea en la nevera o sea en el cuarto, y es transferido a través del refrigerante y llevado al compresor. ¿Y el de tubos, profesor? Ah, Es que hay de placas de carcasa, íbamos en ese. ¿Y el de ma- tubos? pues el de tubo es que dentro de un tubo hay otro tubo. Ah, Dentro de un tubo hay otro tubo ya. que puede trabajar en varios sentidos, o puede trabajar paralelamente, o sea, los dos fluidos pueden ir en la misma dirección, pero en sentidos diferentes, ya, pero es un tubo entre otro tubo. Ya. ¿Y los de tubos a dónde se usan? Pues en sistemas pequeños, Ah, es- sistemas pequeños, sí, como en los de los sistemas, hoteles, exactamente. los Ya que hay en los cuartos. cuando hay digamos, hay sistemas de refrigeración o de calefacción que son pequeños, se Ya. necesita, Son de tubos. sí. ¿Y los que usan Eh, los automóviles, cómo se podrían llamar? bueno, los automóviles tienen el sistema de refrigeración que tiene el intercambiador como si fuera una nevera. Tiene la parte caliente que está en la parte frente, paralelamente con el radiador, aunque el radiador también es un intercambiador. Ajá, Ya. Con la diferencia que el uno pues tiene refrigerante para climatizar la parte interna del vehículo, y el radiador tiene un líquido refrigerante para extraerle el calor al motor y expulsarlo a través de las lainas y por medio del ventilador hacia el medio ambiente. O bien ya. sea, o bien sea de adentro hacia afuera, perdón, de afuera hacia adentro para refrescar el motor, ayudarlo a refrescar, o de adentro hacia afuera para expulsar. Esos también usan un gas en la parte del intercambiador, lo que hace la refrigeración interna del auto, No, sí, o es sí, líquido. no, no. La parte de refrigeración del carro, pues, funciona con un gas refrigerante. Con un gas. Sí, gas refrigerante, sí, sí. En Ya. cambio, el radiador no, el radiador tiene un líquido
que se usa como refrigerante para bajarle la temperatura, o sea, para que no trabaja como trabajaban anteriormente. Los vehículos que trabajaban únicamente era con agua y había que estar echándole agua cada ratico. ¿Ya? Ahora no, Sí, ahora pues digamos así que un 80% es refrigerante líquido, pero no es el refrigerante que utiliza el aire acondicionado. ¿Ya? es diferente. Es diferente, exactamente. Aire Este es un, acondicionado es este es con el un, este es gas. un- el de los sistemas netamente, el de los sistemas de refrigeración es un gas refrigerante, que en sus Ajá. diferentes estados cumple una función, o sea, hace una función. Ya, en los radiadores no es un gas refrigerante, es un líquido refrigerante. Líquido refrigerante más agua. Exactamente, más agua. Ah, bueno, muchas gracias, profesor. Bueno, con gusto. Voy a dejar de presentar porque le voy a mostrar un video. Este, Dime, Jaide. profe, Dime. nosotros aquí tenemos que entender, o sea, los principios de los fluidos y los gases, o sea, que se dice que cuando está más comprimido se calienta y cuando está, o sea, expandido, o cuando ocupa su posición, normal, está frío o algo así. Esos mismos principios se utilizan ahí cuando se habla de que se comprime y se condensa Bueno, o aquí nosotros prácticamente estamos hablando de termodinámica. Ya. Todo esto comportamiento lo hace la termodinámica. Y la termodinámica es la rama de la física que estudia las transformaciones de la energía, centrándose en las relaciones entre el calor y el trabajo. Ya. Por eso, más adelante, o sea, estamos hablando de termodinámica y aquí en termodinámica entra todo lo que ¿cómo es que? Fluidos, gases, refrigerantes, ya. Que tienen el mismo, o sea, tienen, digamos así, el mismo comportamiento. O sea, un gas en un sistema de refrigeración, el compresor lo que hace es que la parte mecánica que está compuesta por un compresor que tiene un pistón que es impulsado por un motor eléctrico, toma ese refrigerante y lo manda, lo comprime a alta presión y alta temperatura para llevarlo al condensador. Y de ahí baja en el condensador, baja la temperatura y lo lleva hacia el evaporador, que es la parte interna, bien sea del aire acondicionado o de la nevera, que es el congelador. Y allí llega el refrigerante a alta presión, pero a baja temperatura, produciendo la expansión. ¿Aló? Ok, Ay, bueno, eso lo vamos a ver más adelante. listo, profe, gracias. Pero de todas maneras, la pregunta no está mala, o sea, la idea es que se interesen por lo que estamos viendo y que podamos dar respuesta. Voy a dejar de compartir el material para compartirle un video. Y ambientes de trabajo e incluso para fabricar productos. Entonces, ¿cómo controlan esto los ingenieros? Si se visualiza, Sí, profe. si se Pues la escucha voz no se entiende muy bien. el sonido, El sonido, sí. está al máximo.
tanto del equipo como del video. Eso es lo que vamos a tratar en este vídeo. Ahora sí. Un intercambiador de calor es Ahora simplemente sí un que dispositivo utilizado para transferir energía térmica Y está entre dos mejor. fluidos que se mezclen. Los fluidos pueden ser líquidos o un intercambiador de productos. Entonces, casi todas las instalaciones industriales dependen de la transferencia de energía térmica para generar electricidad, controlar sistemas y ambientes de trabajo e incluso para fabricar productos. Entonces, ¿cómo controlan esto los ingenieros? Eso es lo que vamos a tratar en este vídeo. Un intercambiador de calor es simplemente un dispositivo utilizado para transferir energía térmica entre dos fluidos sin que se mezclen. Los fluidos pueden ser líquidos o gases, o incluso una mezcla de ambos. Tomemos como ejemplo este aceite. Necesitamos aumentar su temperatura, pero no queremos aplicar una llama directamente a la unidad de almacenamiento. En su lugar, herviremos agua y la haremos pasar por un simple intercambiador de calor. Normalmente el aceite también pasa por el intercambiador de calor por donde absorbe de forma segura el calor del agua. La energía térmica se transfiere desde el agua caliente a través de la pared metálica y hacia el aceite. El agua y el aceite nunca se encuentran ni se mezclan, siempre están completamente separados. Debe haber una diferencia de temperatura para que el calor se transfiera y este siempre fluye de caliente a frío. También podríamos enfriar el aceite bombeando agua fría a través del intercambiador de calor. Esta absorberá ahora la energía térmica del aceite. Los intercambiadores de calor se utilizan en todas partes, desde los sistemas de aire acondicionado hasta los radiadores de los motores de los automóviles e incluso en la parte trasera de los refrigeradores. Ahora, los intercambiadores de calor industriales son un poco diferentes porque suelen trabajar en ambientes extremos como las centrales nucleares, las refinerías de petróleo, las plantas de procesamiento de alimentos y las fábricas que implican trabajar a altas presiones y temperaturas. Por lo tanto, estas unidades se construyen con materiales más robustos. Los ambientes de trabajo suelen ser corrosivos, por lo que reciben un tratamiento químico para poder soportarlo. Estos intercambiadores de calor manejan fluidos como agua, vapor, aire, refrigerantes, aceite, productos químicos, gases, productos alimenticios, etc. Existen 5 tipos principales de intercambiadores de calor industriales, aunque hay muchas variaciones de cada diseño. Veamos primero los intercambiadores de calor de tubo con aletas, que son probablemente los más comunes. Antes de eso, quiero que me digas en la sección de comentarios dónde has visto utilizar los diferentes tipos de intercambiadores y para qué, o qué ideas tienes. Un intercambiador de calor de tubos con aletas típico tiene el siguiente aspecto. Veamos que hay una entrada y una salida, ambas suelen estar situadas en el mismo extremo. Estas conexiones suelen tener bridadas, pero pueden ser de rosca o soldadas dependiendo de la aplicación y de las presiones de los fluidos de trabajo. Entre la entrada y la salida hay un tubo que contendrá y dirigirá uno de los fluidos de trabajo, por ejemplo, el agua caliente. Los tubos estarán cubiertos por muchas láminas finas de metal conocidas como aletas. Estas aumentan la superficie de la pared del tubo, lo que permite una mayor transferencia de calor. El otro fluido, por ejemplo, el aire del ambiente, pasará por el exterior de este tubo entre las aletas. Los dos fluidos nunca se mezclarán. El calor pasa del agua caliente a través de la pared del tubo y al aire. El calor del agua viaja hacia afuera a través de la pared del tubo y hacia las aletas. Estas aumentan la superficie y permiten una mayor interacción con la corriente de aire, lo que mejora la transferencia. En algunos diseños el fluido simplemente fluye a través de toda la longitud del tubo. En otros el fluido pasa por varios tubos al mismo tiempo. Estos estarán conectados a un colector tanto a la entrada como a la salida para facilitar la distribución a través de los tubos. Por ejemplo, se utilizan en una central eléctrica de turbina de gas para enfriar el aire de entrada que se aspira en la turbina y se quema. Esto ayuda a que la turbina funcione con un rendimiento óptimo en condiciones de calor y humedad. Un enfriador bombea agua fría al intercambiador de calor que pasa por los tubos. El aire caliente del ambiente pasa por el exterior de estos. La energía térmica se transfiere del aire caliente al agua fría. El aire sale más frío y entra en la turbina.
El agua sale más caliente y se dirige de nuevo al enfriador, donde el calor no deseado será rechazado de nuevo a la atmósfera. Los intercambiadores de calor de carcasa y tubos tienen un aspecto similar a este. Con este diseño normalmente encontramos la entrada y la salida de un fluido en el extremo del intercambiador de calor, conocido como cabezal. Luego tenemos otra entrada y salida para el fluido 2 en el cuerpo principal, conocido como carcasa. En el interior de la unidad tenemos los tubos que se doblan y hacen un circuito para empezar y terminar con la placa tubular que se encuentra entre la carcasa y el cabezal. Los tubos suelen pasar también por unos deflectores que son láminas de metal. Veremos cómo funcionan en un momento. Tanto el cabezal como los tubos pueden desmontarse para su limpieza y reparación y mantenimiento. En el interior del cabezal hay una lámina de metal conocida como divisor o partición. Este separa los extremos de los tubos, permitiendo que el fluido fluya dentro y fuera de los tubos del intercambiador. El fluido 1 irá a través del cabezal dentro y alrededor de los tubos y luego volverá al cabezal. El fluido 2 entrará en la carcasa y rodeará el exterior de los tubos. Los deflectores bloquean parcialmente el flujo, lo que obliga a este a circular varias veces, creando un flujo turbulento y asegurando que el fluido 2 se mezcle consigo mismo, lo que garantiza la máxima transferencia de calor. Por ejemplo, podemos encontrar esto en una fábrica farmacéutica con una caldera que proporciona vapor a la carcasa que rodea los tubos. A continuación se bombea un producto químico a través de los tubos y este absorbe el calor del vapor a través de la pared. Y este producto sale del intercambiador mucho más caliente. Mientras tanto, el vapor empieza a condensarse en un líquido y vuelve a la caldera para recoger más calor y repetir el ciclo. Además, se utilizan en aplicaciones de refrigeración como este enfriador industrial. Tenemos el agua fluyendo por los tubos y el refrigerante caliente en la carcasa. El agua absorberá el calor del refrigerante para transportarlo a la torre de refrigeración, donde será expulsado a la atmósfera. El agua vuelve más fría para recoger más energía térmica no deseada del enfriador. Ya hemos explicado el funcionamiento de los enfriadores con gran detalle. Los intercambiadores de calor de doble tubo o tubo en tubo tienen un aspecto similar a este. Se parece a un intercambiador de calor de carcasa y tubos porque tenemos un tubo que va y viene varias veces desde una entrada hasta una salida. Está rodeado por una carcasa con otra entrada y salida. Una estructura metálica mantendrá la unidad en su lugar. Normalmente están hechos de acero inoxidable. Un fluido va a través del tubo y otro en la carcasa. Los dos fluidos están separados por la pared del tubo y transfieren la energía térmica a través de esta pared. Las diferentes configuraciones dan como resultado un perfil de temperatura y una transferencia de calor diferentes. En este diseño, la curvatura en cada extremo no se utiliza para la transferencia de calor y este puede ser desperdiciado. Sin embargo, la fabricación del intercambiador de calor es más barato y sencillo. Otros diseños, como este intercambiador de calor de tipo horquilla, que suele encontrarse en las refinerías de petróleo, encapsulan la curvatura para aprovechar al máximo toda la superficie de transferencia de calor. Esta versión suele utilizar varios tubos para maximizar la superficie y aumentar así la transferencia, aunque esto también aumentará la resistencia. Se trata de un diseño de intercambiador de calor bastante sencillo y es muy común, sobre todo en el procesamiento de alimentos, así como en la producción farmacéutica. Por ejemplo, podemos tener un producto lácteo que fluye a través del tubo y luego tenemos agua caliente o incluso vapor que fluye en la dirección opuesta a través de la carcasa para calentar el producto hasta una cierta temperatura antes de que se mezcle con algunos otros ingredientes y se embotelle. Los intercambiadores de calor de placas industriales tienen este aspecto. Constan de una gruesa cubierta metálica en la parte delantera y trasera de la unidad que suele ser de acero templado. Hay dos entradas y dos salidas que normalmente son conexiones compridas. En la mayoría de los diseños encontramos los 4 orificios situados en la placa frontal, ya que esto permite que el intercambiador de calor se amplíe o reduzca fácilmente para adaptarse a un futuro cambio de funcionamiento. La mayoría de los intercambiadores de calor no tienen esta capacidad.
Entre las cubiertas de los extremos encontramos una serie de placas que son finas láminas de metal con un patrón estampado en ellas. Normalmente están hechas de acero inoxidable. Estos patrones ayudarán a dirigir los flujos y crear uno muy turbulento que aumente la transferencia de calor. Entre cada una de las placas hay un sello conocido como empaque, que normalmente está hecho de hule. Estos empaques separan las placas creando un canal delgado entre ellas por el que van los fluidos. En cada placa el empaque bloqueará 2 de los 4 orificios, lo que significa que solo puede entrar y salir un fluido. La siguiente placa solo permitirá el paso del segundo. Esto se alterna en todo el intercambiador de calor y mantienen los dos fluidos completamente separados. Solo la energía térmica fluirá a través de las placas. Toda la unidad se mantiene con unos pernos largos que comprimen los empaques para formar un sello hermético. Estos intercambiadores de calor son muy comunes para la calefacción y la refrigeración. Por ejemplo, una central eléctrica incineradora quema los residuos domésticos para generar calor, lo que crea vapor que impulsa una turbina y genera electricidad. La energía térmica residual pasa entonces a través de un intercambiador de calor de placas para calentar una red de calefacción urbana y otros edificios se conectarán a esta red de calor a través de intercambiadores de calor de placas para abastecer sus propias demandas, en lugar de operar una caldera individual. Los intercambiadores de calor en espiral tienen un aspecto similar a este. Tenemos una entrada con brida en la parte frontal con la salida situada en la parte superior. Luego tenemos una entrada para otro fluido también en la parte superior con la salida situada en la posterior. Detrás de las placas finales encontramos 2 láminas de metal en el interior que se unen en espiral alrededor del interior para formar un canal por el que fluirán los fluidos. El canal separa completamente los dos fluidos. Vemos que el primero entra en el intercambiador de calor y llena la cámara, luego va alrededor del canal hasta la salida. Mientras tanto, en el otro lado, el segundo entra por la parte superior, va alrededor del canal y entra en la cámara donde luego sale. Los dos fluidos entran y salen a temperaturas diferentes. Este tipo de intercambiador de calor no es tan común, pero como el diseño solo tiene un canal por el que va el fluido, la velocidad sigue siendo alta, lo que hace más difícil que se produzcan incrustaciones. En cambio, los intercambiadores de calor de placas y de tubos dividen el flujo en múltiples trayectorias. Por ejemplo, son ideales para instalaciones en las que se procesan sustancias similares a los lodos. Por ejemplo, los digestores anaeróbicos, donde los lodos espesos se recirculan a través de un intercambiador de calor en espiral para mantener una determinada temperatura que libera el metano del digestor para alimentar un motor y hacer girar un generador eléctrico. Echa un vistazo a uno de estos vídeos para seguir aprendiendo sobre ingeniería mecánica y térmica, ya que este es el final de la lección. No olvides seguirnos en Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, TikTok y en theengineeringmindset.com. Señores, ¿hay alguien ahí? Aló, Álvaro, se durmieron. Aquí estamos. Comentarios, preguntas.